Buenas noches, compañeros. Aún bajo la impresión del notabilísimo discurso de Cristina frente al Tribunal Oral en el que entiende la causa del memorándum con Irán, uno no puede menos que reflexionar, de comentar con todos ustedes, de compartir con todos ustedes algunas reflexiones que nos surgen naturalmente ante la enorme palabra de Cristina. En principio, creo que Cristina ha hablado desde la pasión, ha hablado también aunado un discurso preciso y pasional, desde la razón y los sentimientos personales, y dio el marco preciso a una guerra judicial que ya venía de antes, ¿no? Pero que fue potenciada por el macriato, y exponiendo plenamente ese perverso mecanismo persecutorio en el país con implicancias internacionales, las mismas circunstancias que hicieron de ella un enemigo mortal para la reacción de aquí y de acullá. Cristina expuso también el logro diplomático del canciller Timerman, obrando a sus instancias, por sus instrucciones, para frenar la especulación carroñera de los buitres que compraban deuda soberana por monedas, cobrando por artilugios judiciales, y lograban hacerse ganancias ultra extraordinarias. Ese mecanismo, y entiendo que ahí el dolor de impotencia de Cristina, porque creo que lo sentimos todos, ¿no? Esa impotencia final de Cristina, ese dolor. Ese mecanismo se había logrado frenar en el país, al que se había impuesto una ley cerrojo que impedía su cobro. Un cerrojo ideado para poner coto al enemigo. Y fue abierto ese cerrojo, abierto por la doblez de los oportunistas. Esos oportunistas de la gobernabilidad a cualquier costa. Ese oportunista de aquellos que Cook llamaba el peronismo burocrático, ¿no? Con lo cual se destapó una caja de Pandora que fueron el puntapié inicial de esos créditos impagables que hoy estamos sufriendo frente al FMI. Creo inferir que ese dolor final de Cristina tiene que ver con la actual negociación con el Fondo Internacional, que también de una buena manera pretende imponernos condicionamientos imposibles de aceptar. Imposible de aceptar en el marco de dignidad nacional, en el marco de independencia, en el marco de soberanía económica, y de la más imposible también en el marco de pretender llevar adelante un mínimo sentido de justicia social. Cristina, cuando exhibe esa foto infame, que la pone junto al líder iraní, utiliza como firma solicitada la palabra Task Force, porque fue así como la firmaban, ¿no? La Task Force Argentina. Task Force, traducido literalmente al castellano, significa fuerza de tareas. Y no es casual, la fuerza de tareas, así llamaban la patota de la dictadura a aquellas patotas que salían realmente a la caza de la insurgencia y a la caza también del conjunto de los opositores en los años de la dictadura. Y de una u otra manera son comparables. Son comparables la Task Force de los buitres, que es la Task Force, del capitalismo financiero, la Task Force, la fuerza de tareas de los grupos más aguerridos, más guerreristas del capitalismo financiero internacional, que tienen su expresión aquí en la Argentina en el macriato que fue poder, específicamente personificado a Méndez Macri en las figuras más jetonas, más notablemente agresivas, como es el caso Patricia Bullrich, Elisa Carrió, el propio Macri, Fernando Iglesias, Waldo Wolf y demás. ¿Le faltó algo decir a Cristina? Aparte, al señalar esa gigantesca maniobra judicial, específicamente en el tema del memorándum con Irán, y quizás sí, quizás le faltó decir, y quizás sabía que le faltó decir, aunque no podía decirlo en ese marco concreto de la instancia judicial, que ese burdo proceso sirvió también para obrar de cortina de humo en la búsqueda de la verdad.
en la búsqueda de la verdad acerca del atentado, en la búsqueda, diríamos, de desentrañar la realidad histórica, en qué marco se dio ese atentado y por qué. Puede que claramente Cristina no tenía las maneras de poder decirlo de esa manera, porque es algo que se puede inferir realmente fácilmente, pero es de difícil probarse judicial, porque nos podemos preguntar a la luz de los hechos cómo es que no ya, pues sería infame decir la colectividad judía, ¿no? Pero sí la conducción de una colectividad judía cooptada por la embajada de Israel ha sido la que fogoneó de movida desde el inicio la acusación a Cristina por el memorándum, a Cristina y a Fernando Esteche y a Luis Delía y a Zanini y al Cuervo Larroque y a otro grupo de compañeros que no recuerdo. Acusación disparatada por donde se mire, pero acusación en fin. Acusación que sirvió para, como gigantesca cortina de humo en la búsqueda de la verdad. Y entonces uno se tiene que preguntar, el juicio por encubrimiento, llevado adelante en su momento contra Korach, contra Beraja, contra propio Menem, ya fallecido, y otras figuras que fueron las encargadas de tapar todo en su momento, vaya a saber por qué razones, pero queda claro que hubo un enorme esfuerzo de tapar ese juicio por encubrimiento, por quienes tenían la ocasión, tenían los medios y tenían las herramientas para poder encubrir, porque no quisieron investigar en ningún momento. Y entonces, diríamos que a confesión de partes, o si no si alguien intenta desviar la atención, como hicieron con Cristina con un juicio disparatado, y frenando las posibilidades de un juicio realmente que podía llegar a esclarecer algo, entonces bueno, sabemos que aquí había un problema importante y que sigue pesando y que ha tirado una lápida sobre el esclarecimiento de el auténtico atentado, de las auténticas razones, de las auténticas y oscurísimas razones del atentado a la AMIA, que quizás tienen poco nada que ver con el terrorismo internacional, y sino más bien con algún negociado turbio del señor Beraja, del señor Korach y del finado Menem. Eso se puede inferir, no hay manera de probarlo, pero es de fácil inferencia. Duele, uno se pone en lugar de Cristina y duele, que una auténtica patriota como Cristina se ha sido acusada de traición a la patria por los enemigos de la misma, es muy doloroso. Es muy doloroso. Y también Cristina sufre en este momento la soledad de los grandes. Se la ve sola, porque en este momento, como insisto, también la coyunda de las condiciones del Fondo Monetario Internacional amenazan con ponerse nuevamente por sobre el pueblo argentino. No nos olvidemos, por necesidades tácticas, o por lo que fuere, o por la posibilidad de frenar al macriato, de frenar lo más jorobado de la reacción, Cristina tuvo que aliarse con aquellos que inclusive levantaron la mano para que sea juzgada. Cristina tuvo que aliarse con aquellos que levantaron la cláusula cerrojo. Cristina tuvo que aliarse con quienes votaron todas y cada una de las leyes que el macriato impuso en Argentina. Cristina tuvo que aliarse con aquellos que convalidaron el nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que jamás tendrían que haber sido validados. Y Cristina tuvo que aliarse con aquellos que también participaron en las marchas infames que diciendo yo soy Nisman. No es para reprochar nada, pero es para entender la impotencia y el dolor de Cristina, y en muchas veces el silencio de ella, y el enorme sacrificio que hace de mantener un frente de todos, que es la única y débil esperanza que tenemos de seguir adelante.
Y lo último, aquellos que podemos, que tenemos la posibilidad de decir lo nuestro, de exponer nuestras verdades, es la única esperanza que tiene el Frente de Todos, es de fortalecer dentro del mismo un ala o una corriente de opinión o las posibilidades de avanzar, seguir avanzando y con el calor popular lograr marchar conjuntamente con esas otras naciones que eventualmente se están empezando a poner de pie, como es el caso de Bolivia, como eventualmente puede ser el caso de Perú, y esperemos que también el año que viene Lula vuelva a poner a Bolsonaro en el lugar que tiene que estar, que es el basurero de la historia. Y es en el camino entonces de la patria grande que podemos llegar a retomar aquel camino que jamás tendríamos que haber dejado de lado. Ha dolido el discurso. Para terminar, digo que el discurso de Cristina nos ha emocionado a todos y nos ha también dolido su soledad, sin duda. Que tenga buenas noches, compañeros.